En Bolivia, la oposición pide explicaciones al nuevo gobierno de Evo Morales sobre las condiciones en las que se dio la supuesta fuga del empresario peruano y ex asesor del presidente Ollanta Humala, Martín Belaunde. El empresario cumplía arresto domiciliario en La Paz tras ser acusado de corrupción. Para los líderes políticos, este hecho pone en evidencia debilidades y riesgos para la seguridad del Estado. Más de 24 horas desde la desaparición del empresario peruano Martín Belaunde y aún se desconoce su paradero. Según informes del gobierno de Bolivia, fugó a las 3 de la madrugada del domingo, aunque el reporte policial se dio a conocer casi 4 horas más tarde. Familiares del ex asesor de Ollanta Humala dicen estar tan o más sorprendidos que las autoridades. Tocamos la puerta y Martín no contestaba a la puerta. Fuimos por atrás y la ventana estaba abierta del cuarto de Martín. Luego fuimos al barranco a la puerta de atrás y la puerta de atrás estaba abierta. Fuga en complicidad con la policía es la versión del gobierno boliviano. 4 uniformados custodiaban el lugar donde Martín Belaunde cumplía detención domiciliaria. En un recorrido por la casa donde habitaba Belaunde, se evidencia que esta estaba siendo ampliada y refaccionada, con ambientes donde no existía resguardo. Nunca digo custodio, señores, jamás. Y para cuando el señor Belaunde iba a venir, vinieron policías, vino un ministro también, y él podía haberse cerciorado que la puerta, que esto, que el espacio. Otra versión del abogado defensor hace referencia a un posible secuestro. 10 personas aprehendidas y sujetas a investigación. Los policías encargados de vigilar al ciudadano peruano por un lado, familiares y amigos de Belaunde por otro. Son acusados por presunta evasión en grado de complicidad y encubrimiento. Vamos a ser implacables contra aquellas personas que hayan facilitado la fuga de este ciudadano peruano, aquellas personas que de una forma u otra fueran cómplices, encubridores de esta situación, y el Ministerio Público va a actuar de manera implacable en este tema. Unidades policiales desplazadas en las fronteras. La orden de captura internacional está emitida. Si Bolivia informó de esta fuga, estarán aceitados los controles en la frontera argentina para evitar que personas que están requeridas por la justicia puedan estar presentes. Martín Belaunde Locio llegó a Bolivia en diciembre de 2014 declarándose perseguido político de su gobierno y por ello solicitando asilo. La justicia peruana sigue un proceso a este empresario por supuesta malversación de fondos y asociación ilícita para delinquir. Solo se esperaba el cumplimiento de su detención domiciliaria el 21 de mayo para ser puesto en manos de las autoridades del Perú. Todo estaba listo y por ello llama aún más la atención lo ocurrido. Para opositores puede tratarse de una componenda política. Verdaderamente al Estado peruano le convenía que Belaunde vuelva a su territorio, o en realidad lo que en el fondo se estaba buscando era que Belaunde no rinda cuentas en su territorio en el Perú. Creo que esta fuga es muy sospechosa. La oposición exige explicaciones al ministro de Gobierno y al comandante de la policía, mientras una comisión encabezada por el ministro de Justicia de Perú llegó hasta suelo boliviano. Se espera el desarrollo y las conclusiones del encuentro con autoridades del gobierno del presidente Evo Morales. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas en el informe para NTN 24. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo en Lima, Perú, con Jesús Urquizo, abogado de Martín Belaunde. Abogado Urquizo, muy buenas noches. Gracias por estar en el informativo. Buenas noches, soy José Urquizo. Sí, a sus órdenes. Quisiera preguntarle, ¿dónde está su representado? Pues nosotros no lo sabemos. Hemos sido también sorprendidos con la noticia. No ha sido jamás objeto de una conversación. La última conversación estaba vinculada a los temas de derecho constitucional, de los derechos fundamentales, de los procedimientos que quedaban pendientes. Ese era el objeto de la conversación. Abogado, le pregunto por la versión oficial que tiene el gobierno boliviano y es fuga en complicidad con la policía. ¿Usted tiene algo que decir al respecto? No, porque nosotros aquí desde Perú solamente tenemos ese tipo de información. El doctor Jorge Balda en Bolivia ha determinado que podría ser un posible secuestro y eso también habría que considerarlo en el futuro, ¿no? ¿Cómo podrían llegar a esa conclusión? ¿Un secuestro por parte de quién? ¿Quiénes estarían implicados? El legislador de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios, incluso se atreve a advertir que Ollanta Humala y el propio presidente Evo Morales estarían tras la supuesta fuga de su representado. ¿Cómo explicar este secuestro frente a esas declaraciones? Bueno, yo lo que les quiero decir son dos cosas. En primer lugar, cuando se habla del señor Martín Belaunde, no es un funcionario público,
¿no? Se le ha atribuido una posible complicidad, ¿no? En un tema de peculado. Ha pasado un año y no han podido demostrar, pese a que han levantado el secreto bancario y todos los mecanismos probatorios, que él haya tomado un sol del Estado. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, él está sobredimensionado porque realmente es una persona común que pudo haber llevado un proceso como cualquiera y no ha sido tratado así. Ha sido tratado, lo han vinculado al momento que él colaboró con la campaña de Ollanta-Humala. Estamos hablando del año 2006. Entonces aquí estas distorsiones traen como consecuencia estas versiones de este señor congresista de la República que puede especular porque se encuentra protegido por la Constitución. Pero, ¿podría responder materialmente por lo que dice? A mí me parece que no. Abogado, pero no nos queda claro la teoría del secuestro. ¿Usted nos puede explicar por qué razón podrían secuestrarlo a él? Quizás por la información que maneja, por la cantidad de documentos o datos que pueda tener con relación a supuestos casos de corrupción. No, en realidad yo tomo las palabras del abogado Jorge Balda, que es el abogado que él tiene en Bolivia, que dijo que esto también podría ser un secuestro, ¿no? Supongo yo que él tiene una mayor autoridad porque conoce su área y probablemente tenga un tipo de información que yo obviamente no poseo. Pero de él ha partido, no ha partido desde aquí esa idea. La teoría del secuestro o de la fuga, en cualquiera de los dos casos, los secretos que tiene de Humala y de la primera dama, ¿podrían poner en riesgo al representado? Él lo había planteado, pero lo había planteado desde el punto de vista de la defensa de su libertad. Fíjese usted que en este proceso, cuando se ordenó su detención provisional, se le atribuyeron hechos falsos, que además fue objeto de una denuncia por parte de los abogados defensores y que el tribunal, cuando pudo corregir, no lo corrigió y simplemente le concedió validez a todos los hechos que había señalado el juez, pese a que eran hechos falsos y que ha sido objeto de una denuncia por prevaricato. Entonces, ese es más o menos el rango en que él ha sido tratado. Y posteriormente, ya como un ciudadano común y corriente, ha recibido masivamente ataques de la prensa, de los congresistas de la República, de todos los políticos, de ministros de Estado, tanto así que se ha formado una comisión con su nombre. Pero en realidad no tienen interés en el punto central que se denomina la centralita, sino que ellos quieren regresar al 2006 o tal vez antes para indagar cosas de rasgos políticos y no jurídico-penales. Muy bien, le agradecemos a José Urquizo, él es abogado del ex asesor de campaña del presidente de Perú, Ollanta Humala. Gracias, abogado Urquizo, por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted. Gracias por la oportunidad.